tema del día. Tenemos a María Inés Solís Quirós, de Ciudad Quesada. Sancarleña, de cepa. Así es. ¿Qué se siente nacer un 14 de febrero? ¿A usted le daban doble regalo? ¿Sus novios? Sí, les toca. Les toca, ¿verdad? Claro. No toca, ¿por qué? ¿Cómo que no? Claro Sí, que sí toca, Lewis, sí ¿Obvio? toca, Lewis, sí toca. ¿Por qué toca? ¿Cómo le vas a ¿Cómo le va el regalo del Día de los Enamorados y el regalo de cumpleaños? Bueno, pero- le hace un solo Sí. regalo grande. No, Pero- dos grandes. No, pero si le dan uno, tiene que ser uno bueno. O sea, Dos grandes. Si le dan uno, es uno bien bueno. Oriunda de Alajuela, un saludo para todas las personas de Alajuela. Tienen aquí una representante del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, ayer tembló allá. Allá. Ayer tembló, sí. Sí, cierto. ayer se está temblando Alajuela, qué miedo. Seguro Sí. es que aficionada a qué equipo. A los de Toros fútbol? del Norte, por supuesto. Oh, qué bueno, está bien, está muy bien, estamos bien. Yo la vi celebrando ahí. Ujú, obviamente. Participación en organizaciones comunales, culturales, fundaciones de bien social y Roger Federer o Rafael Nadal. Nadal. Sí, Nadal. Nadal. No, pero es que Federer es un crack. Sí, pero ya Ok. está grande. Pues bueno, para que la conozcan un poco, más adelante vamos a hablar de su experiencia laboral y también su experiencia política y un poco de sus áreas de interés. Vea la clase de estoqueada que le pegué. Sí, estoy viendo, qué miedo. No, eso es para que usted vea toda la información que se puede encontrar en internet. Ay, no, sí. Ve, es que yo también tengo a mí me encantaría cambiar ciertas cosas de Costa Rica, entonces podríamos hablar un poquito, pero bueno. ¿Cuál es la Costa Rica que ven los políticos? Esa pregunta, o sea, ¿cómo nos ven ustedes a nosotros? ¿Qué dijo la gente? ¿Como una mina de oro? Como ovejas que le quitaban la lana. Como ovejas que les quitan la lana, como cuando necesitan plata entonces sacamos impuestos, de todos modos en Costa Rica nadie reclama. Esos son prácticamente los comentarios que escuchamos de nuestros radioescuchas y que realmente yo también pienso. Yo a veces creo, ¿verdad?, que la gente es muy ingrata. Ujú. Pero no los culpo. Porque yo era una de esas ingratas de redes sociales que le encantaba criticar y que le encantaba pegar gritos y que le encantaba decir todo lo que estaba mal y cómo pedirles, se por favor, solucionaba. y cómo. pedirles por favor No, que no, y cómo se solucionaba Ajá. todo. Yo Sí. detrás de una computadora yo creía que yo podía solucionar todo ya. Sí, correcto. Y que estos son un montón de inútiles que no solucionan las cosas. Pero eso no es la realidad. Ujú. Yo decidí dejar de ser de esas criticonas de redes sociales y de esos pegagritos de redes sociales y tomar acción. Correcto. Porque, ¿qué hago yo en redes sociales? Nada. ¿Realmente puedo solucionar eso como yo digo que se puede solucionar en redes sociales? No puedo. Entonces me tocó dar ese paso adelante y venir a ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Pero igual la burocracia que hay es tan fuerte que Eso, cuando usted claro. quiere llegar y hacer algo de ahí, se va en papeleo, en filas, en todo y perdió el trabajo. Bueno, pues ahí voy también. Ajá. Hemos querido solucionar tantas cosas que sabemos que están mal y que además le están generando tanto daño y tanto problema a la gente. Pero nos topamos con un montón de burocracia, nos topamos con un gobierno que no sabemos en dónde tiene sus prioridades, no entendemos dónde están las prioridades de este gobierno, cuando tenemos un desempleo que alcanza ya el 13%. Sí. Pues yo les digo al gobierno, se lo digo al presidente cada vez que puedo y lo digo en la Asamblea Legislativa y lo digo en los medios de comunicación cada vez que puedo. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? Si tenemos a la gente desempleada, si tenemos a la gente sin comer, tenemos a la gente en huelgas. Ahorita estaba viendo un tuit de una muchacha que dice que está, que no tiene palabras el dolor que siente en este momento porque su abuelito está agonizando y no está siendo atendido en el hospital porque están en huelga. Sí. Eso, Sí. eso es una barbaridad. Quieren sacar. Eso pero es una barbaridad no absoluta. No se había hecho un decreto de que ciertos lugares no podían hacer huelga. Exactamente. Entonces, Eso es ley y esta huelga es absolutamente ilegal. Entonces. Y por eso, ahí es donde vamos. Aquí en este país todo el mundo hace lo que quiere. Aquí en este país todo el mundo hace como quiere. Pero y todo el suave, mundo- toque, y suave, todo- páreme la música y todo, yo, por favor. Dele, a ver. ¿Cómo es que todo el mundo en este país hace lo que quiere? Digamos, yo colapso ahí. A ver. Porque, pero- por ejemplo, si yo, Carlos Lewis, yo quiero llegar y pegar el grito al cielo y me amarro allá, no sé, yo digo porque es buscar algo extremo. Me amarro afuera de la casa presidencial para pedir que por favor paren cierta cosa. Los demás ticos pasan y ven a alguien amarrado ahí y dicen, ¿qué le pasa a ese man? Y entonces, ¿qué pasó con el control ciudadano? ¿Dónde lo perdimos? No, es que nunca ha habido, realmente. Realmente hay poca organización
civil que se quiere meter dentro del tema control ciudadano. Nosotros lo vimos en la Asamblea Legislativa con este tema Parlamento Abierto. Hay 3 o 4 organizaciones que están metidas en esto, organizaciones o ONGs. La mayoría de ellas son organizaciones que además vienen de agrupaciones internacionales que se dedican a esto también, pero son las mismas. Y a las personas que vemos en este tema de control ciudadano y a las personas que vemos interesadas en el tema Parlamento Abierto, son las mismas 5, 6 o 7 personas que llegan a las reuniones, son las mismas 5, 6, 7 personas con las que nos sentamos a conversar, son las mismas 5. Entonces, también hay un desinterés de la población enorme en involucrarse y en buscar las soluciones. Nos hicieron tener ese desinterés, o sea, de alguna forma lograron que el tico se duerma. No me lo conteste todavía, vamos a En Costa Rica es muy interesante porque todos tenemos una versión de todo y a mí me contaron que no sé qué, y siempre la información anda por todo lado. Entonces hoy tenemos a María Inés aquí, a Mariné que nos viene a contestar, a comentar y por supuesto a compartir con nosotros. Preguntas, respuestas, incógnitas que tiene la gente. Pues bueno, el saludo para Rafael Villalobos, él es de Cartago, nos envió un audio y lo escuchamos ahora mientras estábamos en canciones. Entonces, bastante extenso. Le hace una serie de preguntas a María Inés. Y no sé si quisiera tal vez contestarle a Rafaita porque es bastante extenso, tiene varias cosas ahí y hasta la sorprendió don Rafa porque sabe bastante. Bueno, don Rafa, muy buenos días. Buenísimo, las preguntas que me hizo aquí hice un foro con las respuestas para todas las preguntas que me hizo. El primero fue sobre por qué los diputados, la pregunta era así, ¿por qué los diputados aprobamos o dejamos o permitimos las pensiones de lujo? Bueno, realmente eso no es así. Nosotros ni queremos permitir ni las aprobamos las pensiones de lujo. Nos parece que son realmente una injusticia. ¿A todos? ¿A todos qué? ¿Los diputados les parece que es una injusticia? Bueno, yo hablo por mí, por mi fracción Unidad. Sí, porque sinceramente, Rick, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No podría yo creerte, sencillamente. Bueno, primero hay un dato curioso. Digo que es dato curioso porque la desinformación es muy grande. Y la gente cree que yo, María Inés Solís, voy a salir pensionada en la Asamblea Legislativa a mis 37 años que dejé la Asamblea. Con 16 millones, 15. Completamente falso. Yo tengo que seguir cotizando como cualquier otra costarricense para pensionarme a la edad que cualquier otro costarricense se pensiona. O sea, es uno de los mitos que todavía es impresionante que después de hace 25 años más o menos, creo que fue, que se eliminaron las pensiones automáticas para los diputados. Los diputados tenemos más de 25 años de no salir pensionados y la gente en mis redes sociales me sigue escribiendo, ¿usted qué habla? Si va a salir pensionada a los 37 años y yo... Sí, por Dios, ¿cómo es posible que esas cosas sigan pasando en este país? Esa información, todo eso está en la Gaceta. Bueno, pero además son ¿Quién cosas... lee la Gaceta? Sí, pero además es algo que dejó de suceder hace 25 años. Y también yo creo que la gente a veces lo hace nada más para malinformar, desinformar. Pero eso no lo enseñan en las escuelas, eso no debería enseñarse en estudios sociales o en cívica o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que le está enseñando a la gente? Bueno, no lo sé. Yo tengo muchas dudas sobre lo que le están enseñando a la gente. Ahora usted me tiene que decir, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick, exacto. Nosotros presentamos, fue uno de los primeros expedientes que presentamos en conjunto la fracción Unidad, si no me equivoco, el 21.927, 20.900, aquí ya me soplaron por dicha, 20.927. Que hasta Rafita se lo sabía, digamos, qué bárbaro. No, Rafita el que me dijo fue el de las cooperativas, de las uniones civiles, ese fue el que me dijo Rafita, ahorita vamos a hablar de eso. El de las pensiones de lujo fue el expediente 20.927 que elimina por completo las pensiones de lujo. Además, crea un solo régimen de pensiones, que es otro de los problemas en gasto del Estado que tiene Costa Rica, que tiene un montón de regímenes de pensiones, tiene un desorden enorme entre las pensiones, que las pensiones del magisterio, que las pensiones de Hacienda, que las pensiones de la caja. Realmente exacto, es un desorden el tema de las pensiones. Entonces ahí también nosotros proponemos crear un solo régimen de pensiones para que tener un solo régimen de pensiones más fuerte todo. Se puede sostener más y no tener un montón de regímenes de pensiones todos a la punta de la quiebra. ¿Verdad? Porque básicamente en eso es en lo que estamos. Entonces, la fracción Unidad está trabajando en eso. Es importante recalcar que una vez más, me encanta decirlo y lo voy a seguir diciendo hasta que no recibamos un cambio del gobierno. Seguimos sin entender cuáles son las prioridades de este gobierno y una vez más, para las extraordinarias no fue convocado nuestro proyecto de pensiones de lujo.
Tal vez eso es un dato que quiero explicarle a la gente. ¿Cómo le oyen, verdad, eso, Sí. a ese tema? Sí, Sí, pero claro. quiero explicarle a la gente este detalle. La Asamblea tiene sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Ajá. Durante las sesiones ordinarias, el orden del día es lo que han presentado los diputados y cómo se ha ido presentando y cómo han salido comisiones. Ajá. En las extraordinarias se ven únicamente los proyectos que convoca el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene la bolita para decir- definir qué le importa y qué no le importa. Entonces, el lo que al Ejecutivo- Ejecutivo le interesa lo convoca y lo que el Ejecutivo quiere que duerma el sueño de los justos ahí, que quede en el limbo, simplemente no lo convoca. Es como lo que Entonces pasó no con avanza. con las bolsas plásticas, que hace 10 años está ese tema ahí y nunca se convocó, y ahora Panamá llegó y eliminó las bolsas plásticas, fue noticia mundial, y nosotros hace 10 años tenemos eso. Ahí estamos. Terminamos con las consultas de don Rafa Villalobos. Seguimos con don Rafa, ¿cierto? Sí. Bueno, don Rafa me pregunta sobre el tema de las cooperativas y sobre el tema de Cenecop. Sí, realmente este tema de las cooperativas, para cuando estábamos aprobando la reforma fiscal, fue un tema muy sonado. Yo propuse en aquel momento la moción 78, aprobamos la moción 78, se llamaba el hashtag que le habían hecho en redes sociales, que básicamente incluía a las cooperativas para que las cooperativas también pagaran impuestos sobre la renta. Ajá. Bueno, pues entonces eso fue todo un tema movido, Sí. se movió mucho en redes sociales, se movió muchísimo en la prensa. 374, sí, la moción 374 era, ¿cierto? Para ser exacto. Y en aquel momento se generó todo un conflicto que fue denunciado por mí en la Asamblea Legislativa porque me llegó filtrada una nota que Cenecop había enviado a las cooperativas para pedirles fondos para hacer el lobby en contra de mi moción. Una campaña en contra de esa moción. Toda una campaña en contra de esa moción. Eran 70 millones, 70 y algo de millones. Si no mal 74, recuerdo. yo creo que era por ahí. 74 millones, ok. 74 millones. sí. Eran 70 y resto de millones y de ese dinero ahí lo dividían entre programas de radio y programas de no sé qué, con Aquí nunca llegaron, ¿verdad? No, aquí Bueno, no. yo creo que al final nunca lograron llegar a ningún lado. Yo lo Ok, paré en el ok. momento adecuado. No, para Cuando que se sepa, dio cuenta, para que de una sepa que vez. Cuando me aquí no di llegaron. cuenta. Y parte de ese dinero eran 4 millones para reuniones con diputados. Entonces esa era la parte que a mí más molesta me tenía, porque ningún costarricense, ninguna institución, ninguna organización tiene que gastar un centavo para venir a sentarse a hablar conmigo. Sí, correcto. Entonces ok. me molestó enormemente que hubieran 4 millones de colones para reunirse con diputados. Y es que seguro les iban a dar, no sé, caviar. Yo no sé. Ahí dejémoslo a la imaginación. Yo no sé. Gallo pinto Sí, yo con Con burro. vaca sagrada. Yo no sé y no quiero pensar. Entonces hice la denuncia y en aquel momento el asunto se volvió bastante convulso. Al final de cuentas se perdió la moción con un compromiso público de los jefes de fracción del momento y de los diputados de que íbamos a trabajar en un proyecto conjunto para aprobarlo en proyecto porque la moción decían que tenía algunas irregularidades, bla, bla, bla. Bueno, pasó la reforma. Burocracia. Hicimos el proyecto nuevo que tenía acuerdo con las fracciones mayoritarias, tenía acuerdo con el PAC, tenía acuerdo con Liberación. Hicimos el proyecto y resulta que una vez que el proyecto llegó a comisión, todas aquellas personas que tanto dijeron que en proyectos íbamos a aprobar esto y que vamos a trabajar juntos por esto, al final decidieron votar en comisión negativo el proyecto, casi fue archivado, no se archivó gracias a un dictamen positivo de minoría que hicieron mis compañeros de la fracción Unidad, y voy a rescatar en esto a la diputada Paola Vega, que también mantuvo su palabra y también votó el dictamen positivo de minoría. Entonces se le quitaron al final. Se me quitaron al final y me dejaron prácticamente sola con este proyecto. Bueno, o a la fracción Unidad nos dejaron prácticamente solos con esto y una vez más el compromiso de los diputados quedó en el aire. Ya vemos, dicen que las palabras se las lleva el viento, pero en este caso hasta los papelitos se los llevó el viento porque Y está las firmado. firmas, y hasta Sí. Entonces, eso refleja un poco cómo se manejan a veces las cosas en Costa Rica. Así Don es, Joe, yo también me molesto por Aquí eso. hay una tiene razón. pregunta de Steven Segura que dice, pregunta para Marinés, dice, bien sabido que su partido está respirando con un respirador artificial y muerte neurológica, dice por acá. Si su partido muere, ¿a cuál partido se va a unir? No, yo soy social cristiana y aquí estamos, nuestro partido no va a morir, nuestro partido está más bien subiendo. Yo creo que el trabajo que nuestra fracción está haciendo en la Asamblea Legislativa le ha demostrado a los costarricenses la seriedad con la que nos tomamos esto. Yo creo que también es importante ya que el Partido Unidad Social Cristiana vuelva al gobierno. Tenemos 16 años de estar fuera, tenemos 16 años de gobierno socialdemócratas
y tenemos 16 años de la última vez que hubo superávit en este país. Pero Así usted que yo cree- creo que el mensaje es clarísimo. Si la unidad no vuelve al gobierno, seguimos de pique. Pero usted, bueno, es que obviamente que usted es del Partido Unidad Social Hágale, Cristiana, Lewis, entonces- tiene 20 segundos, dale. Diga, Lewis, diga, sin miedo. Hágale, tiene 20 segundos. Pero dame rápido. chance para responder, no me dejen dando. Es que sí, es que no, mejor le pregunto ahorita. Porque es que realmente hasta que me rasco y todo, ¿verdad? Como que tengo congoja. Continuamos con María Inés Solís, jefa de Diputada. fracción, diputada, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Y urbanos, no se preocupen, hay muchas preguntas que han ingresado a nuestro WhatsApp y se las estamos bajando a la señorita invitada del día de hoy para que las vaya viendo y vaya comentando. Todo lo que comentamos va con respecto a las preguntas que ustedes van haciendo y demás. Tenemos un audio que te acabo de enviar, Joe. No lo podemos escuchar todo porque dura 2 minutos y resto, pero por lo menos los primeros 40, 50 segundos. Bueno, escuchémoslo. Días urbanos, Joe Lewis, la licenciada, placer saludarlos. Varias preguntitas en cuanto a la disconformidad que hay en la sociedad y mucho de lo que pensamos. ¿Cómo se manejan estrados legislativos, ejecutivos y hasta judiciales el tema de la corrupción como tal, los intereses que hay de por medio en la aprobación de proyectos? Sabemos que a veces el país no camina o las ideas no caminan porque hay intereses mancomunados en cuanto a lo sociopolítico y lo económico. Indudablemente son temas que ustedes a nivel interno tienen que manejar muy bien, ya sean como fracción o personalmente. Indudablemente a veces no se aprueban proyectos porque fulanito tiene interés en esto, o la bancada como tal tiene interés en esto otro y no apoya lo que otros dicen. Es un poquito tedioso. Esto no es de ahora, esto se ha sabido a lo largo de los años que el país en su momento, llámese Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, PAC, Movimiento Libertario, siempre han tenido esta disyuntiva, la cero funcionalidad, la cero operatividad en cuanto a la resolución de proyectos como tal, debido a la corrupción que ustedes mismos saben internamente y caprichosamente que existe en las asambleas. Y ahí sigue mencionando un poco acerca de lo que todos manejamos como información. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Me imagino que es la pregunta que va enfocada en qué está pasando dentro de la asamblea, que todos hablamos todos los días, y cómo quitar eso. Ok, esta pregunta va muy relacionada con una de las preguntas de don Rafa, que todavía están pendientes, que era la pregunta del tema del lobby. Ajá. En la Asamblea Legislativa hay un tema muy importante, un tema muy fuerte con relación al lobby. Ahí uno, antes de entrar a plenario, se encuentra una cantidad de lobistas de una cantidad de sectores, de instituciones, de empresas muy fuerte en la asamblea, y yo no tengo absolutamente nada en contra del lobby. Me parece que el lobby es completamente válido, me parece además que es necesario, y me parece que los sectores tienen que estar luchando en pro de lo que defienden. Ajá. Y los lobistas son una parte fundamental de eso. Yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. Sí creo que es importante regularlo. Y sí siento también que es importante que esté reglamentado el lobby. Entonces, la fracción Unidad presentó un proyecto para regular el lobby, que además es uno de los componentes de Parlamento Abierto para transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa. De manera que, una vez que un lobista me pide a mí como diputada, o le pide a un ministro, o le pide a cualquier tomador de decisión una cita, sabemos para quién es, para qué tema es, cuál es su cliente, y además así informamos con quién nos estamos reuniendo y para qué temas. Ok. Y está bien, es completamente válido el lobby, es completamente válido. Es un tema nada más de regularlo, saber quiénes son los lobistas, saber cuáles son los temas y saber cuáles son los clientes de esos lobistas. Sí, para que después no nos encontremos con que personas entran 250 veces a Casa Presidencial y salen, y después aquel problemón. 500 llamadas, 1000 llamadas, exacto. Sí, después aquellos problemones. ¿Algo más, don Joe, por ahí? 21.304. Muy importante, tengo por acá una pregunta de Michael Piedra, que dice: buenos días, Joe Lewis y la diputada, ¿cómo piensan regular los movimientos de recope con respecto a los ingresos por cada vez que se eleva el precio del combustible? Eso hace unos días subió el precio del combustible acá en el país, pero el precio del barril bajó con respecto al mes anterior. Ahorita está en $61.
¿Qué hacen con esos miles que entran más a Recope? Bueno, es una pregunta que nos encantaría a todos saber. Realmente, esa es una pregunta que nos encantaría saber. Nosotros hemos intentado hacer un control político muy seguido y riguroso con Recope. Nos parece que en Recope suceden muchísimas irregularidades. Por ejemplo, en Costa Rica pagamos la sexta gasolina más cara de América. Es un dato que salió un día de estos. Entonces también es preocupación para los diputados la preocupación del tema de la gasolina. Ah, no, por supuesto, pero es que además es un tema, o sea, la gasolina es un tema de preocupación para todos. Cuando la gasolina sube, todo sube. Cuando la gasolina sube, el arroz sube. Cuando la gasolina sube, a ustedes les dan gasolina, ¿no? Todo el mecanismo, todo, sí, todo sube. Entonces, por ejemplo, la gasolina sube, suben los pases del bus. La gasolina baja. ¿Cuándo han ido a pedir una baja en los pases del bus? Y cuando la gasolina baja, solo baja nunca, ¿verdad? un colón. O sea, yo hice es que yo me ¿Y cuando metí a la bajo? página Exacto, de bueno. Recope y suben 90 colones y bajan Pero 8. además, el hecho de que la gasolina sea tan cara hace que nuestro país en general sea caro para todo, para producción, para las empresas, para nosotros movilizarnos a nuestros trabajos, para absolutamente todo encarece la gasolina, el estilo de vida. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Ok? No, es que nosotros no hablamos, nosotros actuamos. Correcto. La fracción unidad la semana anterior, presentó el proyecto. No Es que importa, son- no me sé el es que son solo números- solo Rafita se sabe los números Pero del eso, proyecto. ¿y por qué esos números están enredados? Es que el expediente LKN, es un SAS, consecutivo, doble es 23. como un consecutivo por Pero expediente. terrible, ¿verdad? Fueron Sí. 3 proyectos de reactivación económica que presentaron. Exactamente, y uno de esos es la reducción del impuesto único de los combustibles. Nosotros pagamos un 37% de impuesto en los combustibles. Entonces, de cada 1,000 colones que usted le pone a su carro de gasolina, resulta que 370 colones son de impuestos. Sí, es demasiado. Es muchísimo. Es un impuesto al combustible muy alto. Todo este dinero que el costarricense se puede ahorrar, nuestra propuesta es bajarlo en un 30%, sino en un 40% este monto. Entonces, al estar bajando en un 40%, el 40% de los 370 colones es algo que la persona puede utilizar para consumo en diferentes cosas. Puede llevar más frijoles a la mesa, puede mejorar la educación de sus Pero pierde hijos. plata un colegio Recope más corto. y al gobierno no le gusta la competencia. No, pero es que lo recupera por medio del IVA y también por medio del impuesto de la renta. O sea, Ok. por todos lados se recupera. Aquí Entonces, lo que sí. necesitamos es mover la economía de este país Voluntad y política. que la gente pueda consumir. Es una chica, no nos manda el nombre, pero Ajá. dice, buenos días, preciosos, y a la señorita, que es bastante simpática, pero ella es parte de un partido que ha sido partícipe de este desmadre, parte de la red de cuidados del PAC y parte de los políticos que empujaron el IVA a la huevonada. Pregúntele si más impuestos es la solución para reactivar la economía. Gracias. ¿Más impuestos es la solución? No, jamás. Delivery. Nos volamos. El Fondo Internacional, ¿cómo es el Fondo Monetario Internacional? Monetario Dijo, Internacional. no, usted lo que tiene que hacer es subir los impuestos, ya con eso está bien. No, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Socarnos la faja. Que el gobierno deje de generar burocracia, que el gobierno deje de inventarse instituciones nuevas, que el gobierno deje de contratar gente, que el gobierno se ponga serio con las pensiones de lujo y que bajemos todo ese cómo montón de hacemos plata eso? que sale ahí y que el gobierno se ponga serio con instituciones que no están produciendo. Pero ¿cómo hacemos los ticos para parar eso? Porque allá no lo están haciendo. Bueno, por el PAC votaron, ¿qué voy a hacer? Ah, eso es importante, ¿verdad? Ajá. Pero usted cree que el PUSC es la solución. Obviamente usted está ahí, pero Por supuesto. es la solución. Claro, lo dice la historia, no me lo estoy inventando yo. ¿Cuándo fue la última vez que hubo superávit en este país? ¿En un gobierno social cristiano? En el último gobierno social cristiano, este país quedó con superávit. ¿Pero ese superávit fue para solucionar o fue nada más No, una ¿cómo? estadística que No, quedó no, arriba de las otras estadísticas? Los costarricenses estábamos bien en aquel momento, había empleo, la gente tenía buena educación, la gente tenía buena salud, la gente tenía posibilidades para crecer, posibilidades de emprendimiento, venían transnacionales y pues ahí dejó la Partido Unidad Social Cristiana de ser gobierno. Llevamos 16 años de gobierno socialdemócratas y en esto estamos ahora. Ok. ¿Tenemos audio? Dele. Buenas tardes, yo le tengo nada más 2 preguntitas a ella. Primero, ¿cómo podemos hacer para nosotros los trabajadores que por lo menos
Cuando dicen vamos a hacer una feria de empleo, la mayoría de ferias de empleo piden por lo menos el tercero de colegio, y hay personas, por lo menos varias personas hay de que no tienen ni siquiera el sexto de trabajo y tienen que buscar jornales, tienen que ver qué hacen para mantener a sus familias, pero nunca piensan, nunca dicen vamos a hacer una feria de empleo para las personas que no tienen la capacidad de buscar un trabajo bien pagado, o por lo menos un trabajo que la feria de empleo los pueda contratar, ¿verdad? Buscarles un trabajito capaces para las personas que no tienen estudio, hay personas que no saben ni leer, hay personas que no saben ni escribir. ¿Tienen en su fracción algo pensado para las personas que no están, ¿cómo es que se le tiene un nombre? No Calificadas. No calificadas, correcto. Sí, a ver, aquí yo quiero marcar una diferencia. En la Asamblea Legislativa nosotros generamos esas legislaciones que se requieren para poder incentivar, por ejemplo, la inversión en zonas donde hay menor índice de desarrollo, por ejemplo. Ajá. Entonces, nosotros hace un par de semanas, cuando presentamos el proyecto de disminución de precios de los combustibles, también presentamos el proyecto para incentivar la creación, el empleo y el emprendimiento en zonas de menor desarrollo económico. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Ejecutivo tiene responsabilidades que no puede pasarle a la Asamblea Legislativa, y también es importante que la gente entienda eso. Sí, aquí hay algo la importante, Asamblea el Legislativa no tiene el La resorte. Asamblea Legislativa, o sea, trabajan con lo que el Ejecutivo les brinda para trabajar. Bueno, no necesariamente, es al contrario, nosotros damos la legislación para Ajá. que el Ejecutivo pueda desarrollarlo. Ahora, existe, el Ejecutivo tiene que incentivar, el Ejecutivo tiene que ver cómo trae más empresas, el Ejecutivo tiene que ver cómo incentiva la exportación de productos para que esta gente, por ejemplo, que es un desempleado no calificado, tenga posibilidades de ir a trabajar en una producción de banano, de piña, de algún producto, y pueda después traer el alimento a su familia. Okay. Pero si es resorte del Ejecutivo traer esas empresas, nosotros Es que está muy dividido todas las la responsabilidades. legislación. Están Sí. demasiado divididas las Sí, pero responsabilidades. también eso es otro tema, volvemos a los mitos. Todo es culpa de los diputados. Sí. Todo es culpa de los diputados. Sí, sí. Y esa no es la realidad. Nosotros, hay una división de poderes. Ok, y ya cada vamos a quien hablar tiene de que eso. ser responsable de la parte que le corresponde. Hoy con la diputada María Inés Solís Quirós, jefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y están preguntando, hay muchas preguntas, Lewis. Sí, Dice por acá, quisiera saber cuál es el problema, o qué hay, o por qué no tienen el poder de quitarle el monopolio de Recope. Tarararán. Tarararán, qué buena pregunta. Nos encantaría, es un tema complicado, es un tema al que estamos Le puedo preguntar buscando cómo entrar. Le puedo preguntar quiénes están buscando cómo entrarle y quiénes no. Mi despacho y yo, digamos, Ok. yo hablo por mí en Ok. este tema, porque son temas delicados que inclusive generan polarización, inclusive a lo interno de la Ajá. fracción. En mi despacho estamos trabajando en eso, estamos buscando cuál es la mejor manera de hacerlo, sin, por supuesto, afectar la distribución del combustible y sin afectar el precio, y bueno, en eso estamos trabajando. No es sencillo, no es una ocurrencia que podamos sacar y hacer un proyecto que diga ciérrese, porque hay muchas implicaciones que tiene esto. Entonces estamos haciendo un estudio de fondo para buscar la mejor manera de hacer esto sin que vayamos a tener una transición en la que vayamos a tener consumidores afectados, porque el consumidor que se ve afectado por gasolina se ve afectado absolutamente todo Sí, en el correcto. país. Hola urbanos, al igual que la diputada. Los demás diputados saben las realidades del país y saben lo que se tiene que hacer. ¿Por qué no se hace? De todo lo que la diputada ha respondido es lo que los ciudadanos pensamos. Saludos. Es necesario que la Asamblea Legislativa esté integrada por tantos diputados. Es muy caro mantener tantos y la difícil forma y es difícil para la toma de decisiones. Obviamente, entre tantas cabezas, ponerse de acuerdo es difícil. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Eso lo dice Y lo querían aumentar, Diego. ¿verdad? Diego, si usted supiera la lucha que ha dado la fracción Unidad para que no se conozca un proyecto de reforma constitucional para aumentar a 84 los diputados. Ah, sí, Dios guarde. No, yo me paré de uñas el primer día Pero que supe eso. usted, o sea, Diego no tiene una idea del trabajo que hubo detrás de que no se conociera. Todavía se puede conocer, digamos, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en esa línea. También nos parece una barbaridad que se vaya a aumentar la cantidad de diputados.
Sí, ¿Por qué no se jamás. paga mejor una auditoría para el Estado para verificar dónde se está fugando el dinero que entra? En Costa Rica se mueve demasiado dinero. Así es. Bueno, eso es parte de las preguntas. Vean, tengo por aquí una de Don Sisi. Dale, Dice- dale, quiero leer, dale. Dice, Don Sisi, me pregunta si ustedes cuando prueban los impuestos y las leyes no piensan que el pueblo no puede pagarlos. No, Porque todo sube menos el salario. Todo sube. Yo sé, a nosotros también nos suben las cosas. No crean que eso es solo para unos y para otros no, y que otros quedan inmunes. Eso es para todos los costarricenses. Lo que pasa es que la situación fiscal que Costa Rica está viviendo todavía, porque todavía estamos metidos en este tema fiscal, pues nos puso en una encrucijada, y esto era una urgencia en el momento. Teníamos que aprobar esta reforma fiscal, asumimos esa responsabilidad, asumimos el costo político que esto ha tenido un costo político muy fuerte para nosotros, y nosotros esperamos que en los próximos 3 o 4 años la situación económica de Costa Rica se pueda estabilizar de manera que ya podamos comenzar a bajar impuestos otra vez. Papel y lápiz, porque tengo una pregunta que me va a contestar ahorita después de que vengamos Uy, ya, estas sí, preguntas ya me dan miedo. de música. Problemas que hay en Costa Rica y la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, ¿cómo o qué está pensando de eso? Seguridad ciudadana, terrible. Caos vial, aborto, cannabis, y despilfarro del gobierno e instituciones. Vamos con Coffee. Se llama Burning, aquí en Urbano 106. En la prioridad, ¿cuáles deberían empezarse a trabajar y por qué? Bueno, ya sabemos que usted no sabe tampoco por qué el gobierno no tiene prioridades, o quién sabe cuáles serán. Pero vamos a la música. 8 de la mañana con 39 minutos. Buenos días, es un Urbano A mí me 106. lo pone 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Dice, despida de los urbanos. Un mensaje para todos los oyentes de Urbano 106. Bueno, a todos los oyentes, a Lewis y a Joe, muchísimas gracias por este espacio, me encantó, la verdad, la pasé súper bien. Me parece que es súper importante que podamos tener esos espacios de conversación donde podamos preguntarnos y respondernos así en el inmediato. Yo creo que la situación que vive Costa Rica en este momento requiere de mucha fuerza de voluntad, no solamente de los políticos, sino también de los costarricenses. Esto es algo en lo que estamos juntos y tenemos que unirnos y tenemos que trabajar juntos por el mismo objetivo, que es tener una mejor Costa Rica. Estamos hablando con una diputada joven, ¿verdad? Una diputada parecida a nuestra edad. Y a todos los oyentes que están ahí, jóvenes, que escuchan, que van camino para su trabajo, que van camino para la escuela, para el cole, gente emprendedora, gente que lucha todos los días. Bueno, aquí tienen, trajimos un poco de la asamblea aquí a la radio para que tengan un contacto más fiel y obviamente más cercano con la asamblea, y qué mejor hacerlo con la jefa en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís Quiroz. Muchísimas gracias A ustedes, gracias. a Cari, a la diputada que está por acá con nosotros, y Lewis, cerramos. Cerramos, agradecerles a todos. Recuerden, su voto es demasiado valioso. El hecho que usted pueda elegir es demasiado valioso. Vote Entonces, pus. cuando elijamos, busquen escuchar y leer Vote pus. la mejor opción. Y la No sé próxima, si será el PUS, pero- el próximo invitado que vamos a tener aquí es el No lo sé, diputado Erwin Macís. Yo sí lo Vamos a sé, tener por Rick. acá. No lo sé, Rick. Yo sí lo sé, El Rick. PUSC no lo sé. Y nos vamos con Ciara, se llama Level Up aquí en Urbano Mi novia. 106. Mañana, Chadito, bendiciones. Level up, level up, level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1.